Sí, vamos a mover un poquito entonces el orden, porque Laura Robelli no está, Jorge Gibert se conecta en 15 minutos, está Ronald con todo el equipo, Aline Campos no está, ¿verdad? Y Rosana tampoco, y están Agustín y Oliver, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pues vamos entonces a dar inicio a la segunda sesión de esta mesa temática, políticas públicas y estrategias institucionales de CTI para un desarrollo inclusivo sustentable. Como ya todos saben, habrá 15 minutos para la exposición. Los comentarios se harán hasta el final de todas las presentaciones. Y bueno, yo trataré de hacer algún comentario general sobre cada uno de los trabajos y después abrimos a los que quieran hacer preguntas, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces, pues empezamos con la ponencia de Ronald Cancino, Luis Nidigual, Carla Cepedas, Carlet Auri, Manuel Mora y Camia Acevedo. El título de la ponencia es Modelamiento de capacidades científicas y procesos prospectivos en las políticas y gestión universitaria. El caso de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades. ¿Vas a presentar tú, Ronald? Sí, ¿Sí? sí, y Bueno. me acompañan interviniendo en cualquier momento cuando gusten las Bueno, colegas. entonces te doy la palabra, Ronald. Ahí se ve, ¿no? ¿Se ve? Sí, si se ve, nada más ponla en modo presentación. Sí, sí, ahí. Bueno, este es un trabajo que me toca a mí presentarlo, pero en realidad el resultado del proceso, un equipo grande de trabajo, quienes estamos acá, ¿no? Luis Nitrigual es el vicedecano de la facultad, Carla y Scarlett, que están acá con nosotros, son parte del equipo duro, ¿no? De gestión de la facultad, de análisis y gestión de la facultad. Manuel, Felipe y Camila, que no se me ve, son parte de un grupo de sociólogos, son el grupo de sociólogos de la ciencia, ¿no? Que hemos ido construyendo en la facultad. Y bueno, me toca presentar, además detrás de esto hay todo un equipo grande de académicos de la facultad, que formó un comité, y son quizá tres cosas, digamos, ¿no? Una entrada de contexto, requerimiento de la gestión universitaria, una propuesta teórica y metodológica, y el proceso de implementación de este enfoque. Perdón. Lo primero es que hay todo un contexto de transformación, ¿no? De la gestión universitaria, y primero, que es un tema en sí, digamos, ¿no? Es el debate contemporáneo respecto de la idea de sistemas de innovación que pareciera que constriñen, ¿no? O generan efectos desestructuradores en los sistemas de ciencia, digamos, ¿no? O los territorios o en los países. De hecho, está cambiando la idea, hoy día se habla de ecosistemas, toda una discusión esa que mejor no meterse. Desde el punto de vista de la universidad hay un cambio, ¿no? Un entorno heterogéneo, está la idea de los circuitos globales de circulación, el problema de las asimetrías que conocemos bien, ¿no? Con los trajo Correa de Adriana y Pablo, etcétera. Por otro lado, hay un asunto que es clave, y es que las distintas funciones universitarias, ¿no? La formación, la investigación, la vinculación, vienen operando como campos separados, ¿no? Como campos propios, y el desafío empieza a ser cómo articular esas tres grandes misiones. Tenemos el problema de las brechas, ¿no? Entre la universidad con su entorno, tenemos aquí a Rosalba, las tensiones provocadas por los mononormativos, los esquemas normativos en la productividad y su impacto en las prácticas de investigación, ¿no? Tenemos el problema de cómo las arquitecturas institucionales terminan por constreñir a las propias instituciones y cómo esta arquitectura institucional termina fragmentada, ¿no? En funciones en relación orientada a temas o de competitividad o de administración de política científica, ¿no? Un trabajo que veníamos haciendo en la comparación Chile-Colombia, publicada entre otros en el libro Claxo, ¿no? Que editó Rosalba. Por otro lado, están las nuevas exigencias en los mercados laborales que tienen que ver con los procesos de formación. Está la idea de empezar a entender la universidad como un sistema adaptativo complejo, que es un poco para donde vamos nosotros. Entender que estamos enfrentados a una red heterogénea de agentes y contextos sociotécnicos. Y además la idea de que los sistemas de información o el uso intensivo de información podría permitir gestionar mejor las operaciones y las funciones propias de la universidad compleja, digamos, ¿no?
En ese marco, un poco en este contexto de debate, veníamos, ¿no?, en una aproximación teórica, y esto tiene que ver con lo que fue mi doctorado hace varios años atrás, que entender los sistemas de ciencia como sistemas adaptativos complejos, ¿no? En términos conceptuales, simple significa que en un contexto territorial X tenemos un conjunto de actores que interactúan y que en esa interacción operan dos clases de mecanismos, ¿no? Mecanismos autorreferenciales, es decir, la idea de que los agentes persiguen la búsqueda, ¿no?, el hilito del interés del conocimiento, ¿no? Pero por otro lado tienen también una presión del entorno, ¿no?, que es los marcos normativos, los sistemas de incentivos y las orientaciones que prescribe la política científica, ¿no?, o sus entornos inmediatos universitarios. En esa lógica, los agentes lo que harían es observar a partir de la experiencia, ¿no?, operaría al menos el problema este o el enfoque de crédito-credibilidad, y en esa interacción se van generando redes de actores, y estas redes de actores van generando estrategias adaptativas, estrategias, ¿no? Me adelanté. ¿Qué pasó? En esta estrategia los agentes van, en la interacción empiezan a conocer a otros agentes, empiezan a interactuar tanto entre ellos como los conocimientos, ¿no?, el set de conocimientos que tienen, y así se van generando redes de actores y redes de palabras, por decir así, ¿no? Y en este proceso de aprendizaje emerge el conocimiento científico, o emerge lo que podríamos denominar líneas de investigación, que las entendemos como fenómenos emergentes, ¿no?, en el lenguaje de los sistemas complejos. En esta lógica, si esta es la lógica teórica, una adaptación a esto es entender la universidad como un sistema adaptativo complejo. Eso significa que hay en la base, ¿no?, grupos, centros, institutos, actores que interactúan, que conforman redes de colaboración en torno a la investigación, la formación y la vinculación, y que en esta interacción se generan, entonces, en la lógica de estos mecanismos, se generan la emergencia de líneas de investigación. Y eso, en esa senda, fue que hicimos la adaptación de este mismo modelo para la Universidad de la Frontera, o para la facultad, perdón, y lo que hicimos fue entender que en la base tenemos publicaciones, proyectos, cursos de pregrado, de posgrado, proyectos de extensión, proyectos de formación continua, etcétera, que dan lugar a líneas de investigación, líneas de formación y líneas de vinculación. Y en conjunto, esta articulación hace emerger lo que denominamos áreas o líneas de desarrollo científico y tecnológico de la facultad. Eso es lo que, a eso orientamos el análisis de capacidades, digamos, ¿no? Entonces, la idea de capacidades es que, en el fondo, nacen de las preferencias y las selecciones sociocognitivas que hacen los agentes académicos, pero terminan por cobrar autonomía respecto de ellos, ¿no? Es un tema interesante para discutir la idea de autonomía en la ciencia. Entonces, pero esas preferencias terminan por retroaccionar sobre lo que ellos mismos hacen, ¿no? Es decir, mi grupo de actores, cuando empieza a decidir investigar tal o cual tema, ese tema, en la medida que va generando desarrollo, termina por cobrar autonomía respecto de ellos, puesto que se hace reconocible, incluso independiente de sus propias preferencias, ¿no? Y por lo tanto termina por incidir en sus posibilidades de actuación, ¿no? Ya sea a través de la formación de currículum, las citaciones, etc. Bueno, un poco en esta lógica, en términos metodológicos, la bajada, por decir así, metodológica de la facultad fue la siguiente, ¿no? Primero, un análisis de cuáles son las capacidades que existen en la facultad, mirar la facultad en términos sistémicos, luego empezar a pensar el futuro de la facultad con una mirada prospectiva, y finalmente construir programas de formación, investigación y vinculación con el medio, en conjunto, digamos, ¿no? Y eso da lugar a lo que conocemos como planificación estratégica, los cuadros de mando. Yo diría que la novedad en el fondo tiene que ver, o la apuesta, tiene que ver con esta idea de articular las tres misiones en torno a programas, ¿no? Ese, yo creo que todo el esfuerzo analítico está orientado a definir ese modelo de gestión. No voy a meter en la cosa de los datos, pero había una cadena de datos más o menos dura, digamos, ¿no? Porque manejar no solo información de publicaciones, sino de proyectos, de vinculación, de todo lo que son los programas de formación es una buena tarea, ¿no? Los datos finalmente eran las publicaciones WOS, Scopus, Cielo, libros, capítulos de libros, los programas de asignatura de pregrado, de posgrado, las planificaciones, la docencia, la facultad y los proyectos de vinculación con el medio. Lo que hicimos con todos estos datos fue someterlo, los tres tipos de información, someterlo al mismo proceso de análisis, que en el fondo es análisis bibliométrico, análisis de red, algunas cosas de lexicometría,
en torno a dos grandes cosas, ¿no? Un análisis de redes sociales en el sentido de las formas de colaboración y análisis de más sociocognitivo, ¿no? En términos de la estructura cognitiva de estas líneas. Y en ese sentido lo que andamos buscando es un poco comparar líneas, ¿no? Es decir, los resultados que se van generando, qué posición tienen, ¿no? Construyendo el mapa de las capacidades de la facultad. Línea en desarrollo, ¿no? Línea de lo que conocemos que es parte en realidad de un estándar, líneas muy desarrolladas o líneas de formación básica, perdón, líneas de formación básica o líneas que están bien desarrolladas pero que están aisladas respecto de su entorno. Emprendimos esta tarea identificamos cuáles eran las líneas en la formación de pregrado, que encontramos 23 líneas trabajando con bueno, los indicadores para la construcción de comunidades, ¿no? Con el algoritmo Leiden, por ejemplo, y encontramos 23 líneas en la formación de pregrado. No me voy a meter dentro porque no tenemos tiempo, digamos. Lo mismo hicimos en posgrado, ¿no? Pero a su vez nos metíamos dentro de cada una para ver cuál era la estructura que tenían. Luego, lo mismo con las publicaciones, ¿sí? Lo mismo con las publicaciones. Aquí aparecieron como 30 líneas de investigación inicialmente, también el análisis de cada una de ellas, luego las líneas de vinculación, el mismo procedimiento, digamos, ¿no? Lo que genera un mar de datos más o menos interesante, digamos, ¿no? Ahora, entonces el desafío en un minuto era cómo logramos integrar esta masa de información y conocimiento más o menos complicado. De aquí eran dos caminos, ¿no? Por un lado, hacer un análisis humano, ajá, es decir, teníamos una lista de las líneas de investigación o la línea emergente en todos los ámbitos y empezamos a encontrar similaridades, ¿no? Es decir, una homología entre las líneas de investigación. Línea de investigación en formación de pregrado, posgrado, vinculación y publicación que se parecen, ¿no? Empezamos a comparar listas de palabras clave, hicimos una propuesta de identificación de esas líneas y eso nos dio ciertos conglomerados, ¿no? Que le llamamos áreas de desarrollo científico y tecnológico. Y esas áreas luego fueron sometidas a la discusión en los departamentos de la facultad. Entonces aquí está, ¿no? Empezamos a encontrar un conjunto de áreas, ¿no? Comportamiento desviado, comunicación y discurso, etcétera, ¿no? Globalización, modernidad, interculturalidad, intervención psicológica, una facultad heterogénea, ¿no? Tiene tanto temas en pedagogía, en sociología, en comunicación y periodismo, en lingüística, en incluso educación física, no sé si se me escapa algo, en historia, eh, y la identificación de estas líneas, lo que hicimos a su vez fue tomar los datos y ver, a ver, estas líneas o estas áreas de desarrollo, ¿qué hacen? Hacen formación, hacen investigación, hacen publicación. Algunas hacen las tres cosas, ¿no? Son líneas que logran cierta complejidad, por decirlo así, o áreas que logran cierta complejidad. En cambio, otras, por ejemplo, temas que generan resistencia, además, ¿no? En los propios académicos, nos aparecía como que en los temas de educación financiera, salud y educación, eran líneas que se habían desarrollado a partir de la investigación, y no a partir de la formación y la vinculación, o la vinculación con el medio, ¿no? Obviamente eso genera atención, ¿no? Cuando se ve este tipo de cosas. Y a su vez empezamos a ver cuáles eran los contenidos, cuáles eran los temas en específico que se estaban trabajando en estas áreas y en estas líneas en particular. Y eso, te quedan 3 minutos, ya, Bruno. ok. Disculpa, ¿sí? Disculpa. Sí, 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 está bien. Y ese análisis nos permitió a su vez hacer el mapa en cómo en cada área las líneas de investigación tienen un comportamiento heterogéneo, en el fondo, ¿no? Y eso significa que tenemos algunas líneas de investigación, por ejemplo, el comportamiento desviado, que están mucho más especializadas, pero que tienen pocas vinculaciones como mediación familiar, intervención familiar, ecosistema, el consumo de alcohol y de drogas, qué sé yo. Entonces, la idea es que tenemos que entender que en un área científica, ¿no? Tecnológica, las líneas que la componen tienen un comportamiento heterogéneo, ¿no? Es decir, no hay que asumir cierta homogeneidad en la estructura de los contenidos y la estrategia de investigación de los académicos. Hicimos esto en todas las áreas, ¿no? No podemos adentrarnos en ninguna en particular ahora, pero también, en el fondo, lo que nos dimos cuenta, y esto era parte del proceso de análisis participativo, es que teníamos una fragmentación, el diseño institucional, lo que yo decía antes respecto del sistema nacional, pareciera que se replica al interior de la universidad, ¿no? El diseño institucional hace que la propia arquitectura constriña las posibilidades de desarrollo del mundo científico, puesto que la investigación, el pregrado, el posgrado y la vinculación, de fondo, están fragmentados, ¿no? Tenían líneas de desarrollo distintos.
Y eso se empieza a transformar en uno de los principales desafíos en la gestión de la facultad. Pasaba lo mismo al interior de los problemas de formación. Tratamos de entender sistémicamente las operaciones, ¿no? Cómo está ocurriendo lo que está pasando, es decir, cómo los incentivos, por ejemplo, generan, aportan a la formación de ayudantes, pero generan problemas en la estructura de la forma de organización de la investigación, etcétera. En términos micro, hay varias cosas que eran re interesantes, ¿no? Desde el punto de vista de los colegas de la facultad, y que tenía que ver con, por ejemplo, ¿no? La tensión entre competitividad y colaboración, la fragmentación departamental, el apoyo, la necesidad de articular las distintas misiones, la necesidad de incentivar, ¿no? La estrategia de vinculación, la necesidad, perdón, de un ajuste institucional al contexto, pandémico en particular, es decir, un proceso, un momento de transición de fase, por decir así, ¿no? Y eso, desde el punto de vista prospectivo, significaba tres grandes cosas, tres grandes posibilidades, ¿no? Una estrategia de fomento de la especialización disciplinaria o la especialización de la línea de investigación, una estrategia de fomento de áreas básicas de conocimiento o un esfuerzo para hacer una transformación, comillas, transdisciplinaria, ¿no? Entonces, la apuesta fue que hay que tener estrategias un poco heterogéneas. Hay áreas de la facultad que se mueven acá, ¿no? Como áreas de formación básica que tienen que sostenerse. Hay otras que funcionan solas, ¿no? Que están muy especializadas, que si bien tienen pocas vinculaciones con otras, tienen proyectos, tienen línea de desarrollo, etcétera. Pero también hay grandes áreas que requieren una transformación. Y esas grandes áreas se definieron, o todas estas áreas, perdón, se definieron como estas áreas estratégicas que habíamos identificado, que son estos, se le llamaron ahora 16 programas, ¿no? Para como áreas de desarrollo de la facultad. Y estos 16 programas, hubo obviamente toda una discusión entre medio, ¿no? A algunos les parecía, a otros no les parecía, pero eso es parte del proceso. Y desde el punto de vista del análisis y la gestión de capacidad, el plan estratégico de desarrollo que está, pero ahora a punto de salir, ¿no? Eh, ya hay una versión borrador, está a punto de debutarse en los cuerpos colegiados de la facultad. Lo que hace es, entre todas las otras cosas que tiene un plan estratégico, lo que hace en este campo es decir, eh, vamos a, de aquí en más, a construir estos programas de I más D más I. Y la idea es que estos programas contengan incentivo a la formación, incentivo a la investigación, incentivo a la vinculación con el medio, a la articulación entre formación, investigación y vinculación, requerimientos de infraestructura física o infraestructura científica y tecnológica, y poner sistemas de apoyo a la gestión de I más D de estas áreas, ¿no? Entonces yo diría, en síntesis, que aquí hay aquí un esfuerzo por aportar desde lo que sabemos en los estudios sociales de la ciencia respecto a cómo funcionan la construcción de redes de colaboración, los incentivos y las estrategias de los actores académicos, ¿no? Para intentar articular formación, vinculación e investigación en un modelo de desarrollo de política de gestión universitaria en torno a programas. Yo diría que eso es la síntesis del trabajo que hemos venido desarrollando en la facultad y eso. Gracias. Muchas gracias, Ronald. Muy, muy interesante. Ya tendremos oportunidad más tarde de discutirlo. Muy amable. Bueno, pregunto, creo que Laura Robelli y Pedro Fiorucci no llegaron, ¿verdad? No están todavía. Ya los busqué, no. Bueno, y Jorge Giver ya está con nosotros. Jorge, te doy la palabra. ¿Estás Sí. instalado? Hola, sí, Sí. Hola, Jorge, estoy ¿cómo estás? instalado. ¿Qué Gusto tal? de Jorge. verte. Buenos días. Hola, hola. Parece que hubo una confusión, ¿no? En el horario del programa o algo así. Suele pasar. Bueno, ok, de acuerdo. Bueno, pero ya estás acá, entonces, bueno, vamos a escuchar la presentación de Jorge y En Chile está todo muy confuso. Claro. Jorge Gibert y Claudio Pérez sobre inserción de capital humano avanzado en Chile. Jorge, tienes 15 minutos y Vale, de alguna manera te recuerdo el tiempo a los 3 minutos, ¿sí? perfecto. Gracias. Necesito compartir un PPT. Sí.
Bueno, mientras se abre el PPT, voy a contar que estoy muy contento de estar acá con ustedes en esta reunión eh, que no es tan entretenida como las presenciales, pero que de todas maneras, digamos, nos brinda un conjunto de posibilidades que antes no teníamos por cuestiones qué sé yo, de movilidad, de financiamiento, etcétera. Yo quiero hablarles un poco de la política de formación, inserción de capital humano avanzado, en el caso chileno. Por lo tanto, voy a seguir un poco la línea de... ¿Se escucha bien, no? Sí, Jorge, se escucha perfecto. Vale. Sí. Voy a seguir un poco la línea de Ronald, que tenía que ver con la identificación de capacidades, solamente que en este caso lo voy a trabajar desde el punto de vista de las políticas públicas de formación de capital humano avanzado. Bueno, como ustedes saben, en Chile, digamos, la institucionalidad tiene aproximadamente 50 años y un poco más, y desde el año 2019 entró en funcionamiento el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación, que nunca antes Chile había tenido un ministerio. La verdad es que las protestas de los científicos desde el 2007 y que después se reiteraron, digamos, año tras año, que también coincidió un poco con esta cosa de las marchas de la ciencia, a propósito, digamos, del negacionismo científico de Trump y de otros gobiernos populistas de Europa. Y finalmente entró en funcionamiento este ministerio el 2019, pero 2 semanas después vino en Chile el estallido social que inició la mayor crisis política del país en los últimos 30 años. Se generó también en esa institucionalidad, ¿no es cierto?, a principios del 2020, se creó la agencia, que la agencia para mí todavía sigue siendo un poco un misterio, porque la verdad es que da la impresión de que su ensamblaje en términos de las funciones, actividades, recursos, etcétera, sigue siendo muy parecida a lo que era anteriormente, digamos, en los últimos 30 años. Ahora, en la pandemia que se inició en marzo del año pasado, ha cambiado bastante la forma de relacionarse y de trabajar en el campo científico chileno. Este análisis que yo voy a presentar ahora responde a un análisis previo a todos estos acontecimientos que les cuento y que de alguna manera yo creo que van a hacer cambiar el modo de funcionamiento de las comunidades científicas y también de la política pública hacia adelante. El marco general de análisis entonces la política científica y en lo particular la política de formación. ¿Ya? Me voy a saltar esta parte que creo que ustedes la pueden leer incluso más rápido de lo que yo voy hablando. ¿Ya? Nosotros teníamos una institucionalidad que estaba repartida en algunos ministerios, sobre todo en el Ministerio de Educación, y por lo tanto no existía una cierta coherencia en el diseño, y por lo tanto habían problemas de implementación más o menos importantes. Chile estaba en una suerte, digamos, de camino de aumento de presupuesto, ¿no? Habían aumentos importantes en la inversión, pero de todas maneras seguíamos muy por detrás de los casos regionales de México, Brasil y Argentina, como porcentaje, digamos, del presupuesto nacional, y también como presupuesto, perdón, como Producto Interno Bruto. También estábamos bastante por atrás en términos de gasto. Entonces, en este contexto, ¿no es cierto?, además, en un país donde la concentración económica es muy fuerte, ¿no?, y hay pocas industrias, ¿no? El modelo exportador chileno es bastante simple, por así decir, digamos, no es extremadamente heterogéneo. Por lo tanto, los índices de competitividad e innovación habían estado bastante estancados, y también, digamos, el sistema de educación superior. En los últimos 30 años no hemos logrado meter ninguna nueva universidad en las primeras 1000 o las primeras, digamos, 500 en los distintos rankings importantes. En ese contexto nace el 2008 las Becas Chile, que fue un esfuerzo monumental de formación de capital humano avanzado, el mayor esfuerzo, la verdad,
¿Cuáles fueron las características de estas becas de formación de posgrado? ¿Qué es lo que funcionó y qué es lo que se podría mejorar? Esas fueron como las preguntas, ¿no? Pensamos que las características básicas del sistema fue que, en primer lugar, se construyó un sistema de postulación y adjudicación, digamos, de libre demanda, ¿no? Es decir, yo quería estudiar, ¿no? Ecología en algún área, ¿no? Y simplemente postulaba la beca, si tenía la aceptación de la universidad, ¿no es cierto?, iba a estudiar, y de alguna forma se trabajaba bajo el supuesto de que en algún minuto eso iba a ser útil, ¿no? Desde ese punto de vista, da la impresión de que el supuesto básico siguió siendo el modelo lineal, donde por una parte se planteaba que hay una construcción de capacidades científicas que después se pueden desarrollar en el mundo más aplicado y posteriormente transformar en tecnología y generar algún tipo de desarrollo económico y social futuro. Pero era un supuesto, es un supuesto. Por lo tanto, desconectado de las necesidades del país, es decir, las becas se asignaban sin áreas prioritarias, sin áreas estratégicas, de algún modo sin propósito, y, digamos, muy involucrada una métrica, ¿no?, que tiene que ver, por ejemplo, digamos, en mis cursos de pregrado o magíster, etc. Finalmente, con, digamos, una imposibilidad, no habían instrumentos, ¿no?, de inserción. Es decir, se crearon las becas, pero no se pensó en la inserción. La inserción se constituyó en un problema individual. Esta fue más o menos la cantidad de becas que se otorgaron en los primeros 10 años de funcionamiento del sistema. Como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, ciencias sociales, muchas becas, 30%, ciencias naturales, 30%, pero por ejemplo, ingeniería y tecnología, 11%, ciencias agrícolas, ¿no?, 4%, siendo que Chile es uno de los países líderes en la exportación de fruta fresca del mundo, desde hace ya mucho tiempo, y que esa canasta sí que efectivamente se ha diversificado bastante. Ciencias médicas y de la salud, ¿no es cierto?, 7%, ¿no? Y posteriormente a eso, a la creación de las becas Chile, se generaron algunos programas de inserción, ¿ya? Si ustedes se fijan en las cifras, ¿no es cierto?, es decir, tenemos un total en estos 10 años, ¿no es cierto?, de aproximadamente 7.000, 8.000 becarios, y los programas de inserción dieron cuenta de aproximadamente 500, 600 personas, ¿ya? Ese fue y la mayoría de ellos, ¿no es cierto?, estuvieron en el programa de inserción de investigadores en la academia. Eso fue muy bueno porque en general, digamos, en Chile, la expansión de la educación superior fue muy violenta y prácticamente de la noche a la mañana se requirieron aproximadamente 10.000 nuevos profesores. Estoy pensando en una cifra que yo calculé por allá por el año 2004, ¿no?, donde efectivamente ya la cantidad de carreras, programas, etcétera, sufrió un aumento muy acelerado. Por lo tanto, esto, digamos, es interesante, pero también preocupante en términos de, por ejemplo, inserción de investigadores en el sector productivo, apenas 140 personas en 10 años, lo cual, ¿no es cierto?, naturalmente es muy poco. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis, ¿no?, de la encuesta de gastos del Instituto Nacional de Estadística, del Ministerio de Economía, uno se da cuenta que esta es la situación, ¿no?, de los últimos 10 años en términos de el número de investigadores en función del sector socioeconómico, ¿no? Este es un número de investigadores que, digamos, son personas que están contabilizadas como haciendo actividades de investigación. Y claro, naturalmente la educación superior es un poco más, ¿no?, pero también hay un número importante de gente haciendo I+D en las empresas y también, ¿no es cierto?, en el Estado, en los institutos públicos de investigación.
pero cuando nosotros vemos esta misma cifra y le hacemos, digamos, un zoom con el grado de doctor, nos damos cuenta que efectivamente casi todos los doctores están en la educación superior y efectivamente en las empresas y en los institutos públicos sigue existiendo una cantidad muy, muy baja de investigadores. Entonces, esa es una primera parte, digamos, del asunto. El tema de la inserción. Ahora, desde el punto de vista de lo que produce, ¿no es cierto?, en una métrica científica, todo esto, por así decir, nuevos doctores, nos damos cuenta que todas las líneas en colores, no sé si se ven bien los colores, un color verde, uno azul, uno rojo, son publicaciones. Y la línea dentada blanca es la línea del impacto, ¿no? De las citas, ¿ya? De las citas totales. Y uno ahí pues, se puede ver que esta es el panorama nacional, es decir, se incrementa el número de publicaciones, ¿no es cierto?, prácticamente 3 veces en los últimos 10 años, ¿ya? Pero al mismo tiempo, alrededor del 2015, hay un quiebre en el número de citas de los trabajos y realmente la disminución es bien dramática, ¿no? Por lo tanto, surge la pregunta por el impacto, es decir, estamos formando doctores para hacer ciencia y hacen más ciencia, pero parece que el impacto es muy bajo, va en caída en vez de ir en ascenso, lo cual, ¿no es cierto?, nos ubica en otra discusión que obviamente queda fuera del alcance de esta exposición, que tiene que ver con el paperismo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con las métricas, etcétera, etcétera, y que finalmente nos está planteando, ¿no es cierto?, la duda de si realmente estamos creando cosas interesantes o no. Incluso hay gente que plantea el fin de la era científica, ¿no? En el sentido de que ya todos los logros importantes fueron hechos y hoy en día estamos un poco repitiendo las cosas y haciendo paper salami. Te quedan 3 Por el minutos, lado Jorge. ¿Sí? perfecto, perfecto. El número de patentes, ¿no es cierto?, que se ha generado en estos años es bastante bajo. La mayoría, ¿no es cierto?, acá se muestra en esta torta, ¿no es cierto?, que la mayoría de estas patentes, de las solicitudes son de extranjeros, ¿no? Pero realmente en una proporción muy, muy alta. Y eso también ha generado que en el fondo el número de publicaciones en Chile, ¿no es cierto?, es bastante bueno, es bastante alto, ¿no? Ahí hay un gráfico comparativo, ahí hicimos una normalización de los datos, y efectivamente, por ejemplo, en países como India, gran número de publicaciones, sin embargo, no hay un gran impacto en el PIB, al menos en el per cápita, y la cantidad de investigadores, ¿no es cierto?, también es un aspecto importante. Yo con esto no quiero hacer una crítica a las políticas de formación, porque se requieren, pero sí una crítica que efectivamente aquí hay algo que está faltando. Por lo tanto, primera cosa, ¿no es cierto?, algo que se ha visto en distintos países de América Latina, la desconexión entre las políticas de formación y las políticas de inserción, y también el cómo ambas políticas, en el caso de Chile, están desconectadas de las políticas de desarrollo de la matriz productiva o de la demanda de las empresas, ¿no? Por lo tanto, la pregunta siempre sigue pendiente en términos de cuál es el rendimiento de esta política. Me gustaría, como queda muy pocos minutos, muy poco tiempo, me gustaría rápidamente pasar a algunas propuestas que hemos pensado con Claudio, que desafortunadamente no pudo integrarse ahora, y simplemente leer algunas cuestiones que hemos pensado. Primero, la formación y la inserción deben concebirse como un proceso en paralelo, de tal modo que la demanda privada de postulantes a la formación avanzada pueda calzar en un esquema de acercamiento gradual a la oferta, ¿no? Que la oferta siempre es variable en términos de las plazas laborales que pueden, digamos, disponer las instituciones receptoras, que son las universidades, las empresas y también el gobierno.
Por lo tanto, en ese sentido, las becas de formación en universidades de clase mundial podrían destinarse a postulantes en áreas prioritarias, que deberían ser definidas por los planes de desarrollo regional o nacional, o en áreas estratégicas, ¿no? Cambio climático, energía, de acuerdo a un plan de inserción definido de antemano. También hemos pensado que nosotros como país estamos haciendo algo que es curioso en términos de que finalmente cuando mandamos mucha gente afuera a estudiar, no estamos fortaleciendo precisamente el posgrado nacional, y por lo tanto las becas de formación libre, ¿no es cierto?, que son, digamos, las becas que tienen los estudiantes para estudiar en programas que tienen, digamos, un desarrollo y una cierta robustez en el sistema de educación superior. La idea es que estos postulantes, ¿no es cierto?, vayan a los posgrados chilenos también. ¿Por qué libre? Bueno, porque si se supone que hay un programa de doctorado, quiere decir que hay un área de desarrollo importante y que presta algún tipo de utilidad más allá, digamos, del título académico. Y abrir eso también, las becas, a una cuota significativa para estudiantes extranjeros, que posteriormente nosotros somos expertos, digamos, en exportar talento, y deberíamos también dedicarnos un poco en América Latina a importar talentos, ¿no es cierto?, de Europa, Asia y otros lugares. Lo otro es que prácticamente no hay postulantes de los institutos públicos de investigación en Chile, ¿no? Chile tiene institutos públicos de investigación que son muy exitosos y muy reconocidos, y sin embargo no muchas personas, no muchos profesionales, son muy pocos los profesionales que postulan a las becas, y por lo tanto ahí debería también haber una cuota, ¿no? En términos de becas disponibles para profesionales de los institutos públicos de investigación, ¿no? Sobre todo en el área agrícola y en el área minera. Esta idea del medio es un poco, digamos, convencional, ¿no es cierto? Y con esto voy terminando, que se permite en base a contratos entre instituciones públicas y privadas la generación de acuerdos de cooperación o de transferencia tecnológica para que los becados puedan trabajar en el país donde obtuvieron su grado, ¿no? Esto es una cuestión que los chinos vienen implementando hace mucho tiempo, ¿no? Ellos, digamos, mandan a sus estudiantes a Europa, a Estados Unidos, y posteriormente las personas, una vez obtenido el grado, se quedan trabajando un tiempo, ¿no es cierto?, pero bajo contratos y acuerdos, digamos, de cooperación. Por lo tanto, el país de residencia del becario, de origen del becario, no pierde, ¿no es cierto?, ese know-how y puede después volver como para generar algún tipo de emprendimiento, startup o un servicio más sofisticado. Y finalmente, construir agendas de investigación en colaboración básicamente con las empresas estatales. Chile todavía tiene empresas estatales importantes y por lo tanto se debería orientar, ¿no es cierto?, una cierta demanda de beca hacia esa dirección. Con eso daría por concluida la exposición. Es algo muy rápido. Pensamos que efectivamente el punto central acá es que nosotros estamos haciendo políticas de formación para ser respetuosos y obedientes de los dictámenes y métricas de la OCDE y no necesariamente pensando en lo que son, ¿no es cierto?, las necesidades nacionales. Y desde ese punto de vista quizás sería bueno hacer una revisita a lo que es, digamos, las teorías, digamos, de ciencia, tecnología y sociedad de los años 60 y 70, ¿no es cierto?, que efectivamente con Jorge Sábato y otras personalidades importantes lograron generar cuestiones muy relevantes en el ámbito del desarrollo de los distintos países de América Latina. Eso, muchas gracias, y después quedo disponible para las preguntas. Muchas gracias, Jorge, por tu presentación. Bueno, tenemos seguramente todos muchas preguntas e inquietudes sobre esto que te las plantearemos un poco más adelante. Bueno, doy ahora la palabra a Agustín Biritnos y Oliver Davenport para que presenten su trabajo
análisis sociotécnico de procesos de construcción y autoconstrucción de soluciones habitacionales. El caso de Barrio Obispo Jorge Novak. Bueno, damos un salto aquí grande de políticas a nivel más, digamos, nacional e institucional, como lo que nos planteó, lo que nos plantea Ronald y su equipo, y vamos a ver ahora un caso concreto de construcción de capacidades. Adelante, Agustín y Oliver, ¿quién va a exponer? Bueno, bien, exponemos los dos, comparto pantalla. Perfecto, gracias. Bien. ¿Se ve ahí? Sí, perfecto. Bueno. Bien, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Oliver Davenport y junto a Agustín Guillenos somos investigadores del Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, Argentina. El trabajo que les vamos a presentar hoy forma parte de una línea de investigación más amplia del Instituto sobre hábitat y vivienda. Partimos de la pregunta: ¿qué dinámicas de desarrollo inclusivo / excluyente se generan a partir de la implementación de políticas habitacionales para grupos sociales de bajos ingresos? Y para responder esta pregunta, primero tenemos que decir que, al menos en los últimos 50 años, en Argentina, la política habitacional más difundida para estos sectores de bajos ingresos fue y es la implementación de planes de vivienda llave en mano. Estos consisten en la construcción de viviendas estandarizadas, con diseños para usuarios predefinidos, familias tipo, y cuyas obras están a cargo de una empresa constructora que obtiene licitación pública. Pero además existe otra forma de construcción de soluciones habitacionales ampliamente difundida en Argentina y también en toda Latinoamérica, que si bien muchas veces parte de una política pública de disponibilización de tierras, en muchos casos sucede por fuera de las políticas públicas. Se trata de la autoconstrucción de soluciones habitacionales. Hay muchos debates en torno al propio concepto de autoconstrucción, pero también existe un relativo consenso en torno a caracterizar la autoconstrucción como un proceso centrado en los usuarios, quienes poseen el control sobre el proceso constructivo y sobre la toma de decisiones, las cuales realizan en base a sus necesidades y expectativas, pero también a su nivel socioeconómico. La particularidad del caso que les vamos a presentar ahora mismo es que en él confluyen estas dos formas de construcción de soluciones habitacionales, autoconstrucción y la implementación de planes de vivienda llave en mano en un mismo territorio. Se trata del caso del barrio Obispo Jorge Novak, un barrio ubicado en el conurbano sur de la provincia de Buenos Aires, partido de Quilmes, habitado por aproximadamente 250 grupos familiares en la actualidad. El proceso de construcción sociotécnica de este barrio lo dividimos en una serie de fases, usando como criterio de corte de cada una de ellas la política habitacional implementada durante esta trayectoria. Y justamente la primera fase de esta trayectoria sucede en otro territorio, en los terrenos de La Matera, cercano al barrio Novak, ubicado a pocas cuadras, donde se implementó el Plan Provincial de Asentamiento planificado en 1995. Esto no es otra cosa que un plan de vivienda llave en mano con financiamiento del Banco Provincia de Buenos Aires para la compra de los terrenos y la construcción de las viviendas. Construcción a cargo de una empresa constructora llamada Catangel S.A. Los beneficiarios firmaban una serie de acuerdos mutuos con el Banco Provincia, mediante los cuales se comprometían a abonar la vivienda mediante cuotas, una vez que ya habían recibido el módulo habitacional. Rápidamente les comento que estos módulos consistían en plateas de hormigón, donde se montaban paneles prefabricados de por recubiertos por mallas metálicas. Sobre estos paneles se aplicaban dos capas de hormigón, una interna y otra externa, de 3 centímetros de espesor cada una. Bueno, el techo era de chapa y las viviendas en total eran de 36 metros cuadrados. 4 años más tarde, en 1999, los beneficiarios Hay problemas con el audio. Sí, se oye muy mal, chicos. O sea, no sé si el micrófono está moviéndose o algo, ¿sí? ¿Me escuchan ahora? ¿Hola? Ahí está mejor, sí.
Sí. ¿En qué parte me dejaron de escuchar? ¿Por aquí? Yo creo que desde la anterior, ¿no? No, después, Bueno, en esa, estabas en esa. Sí, en la que sigue. Perfecto, bueno, mil disculpas, problemas técnicos que aparecen. Lo que les comentaba es que los beneficiarios firmaban acuerdos mutuos con el Banco Provincia, mediante los cuales se comprometían a pagar cuotas por la vivienda una vez que las obtenían justamente al módulo habitacional. Estos módulos habitacionales eran plateas de hormigón, sobre las cuales se montaban paneles prefabricados de telgopor, recubiertos por mallas metálicas. Los paneles se cubrían con 2 capas de hormigón, de 3 centímetros de espesor cada una, y las viviendas en total eran de 36 metros cuadrados. 4 años más tarde, en 1999, los beneficiarios denuncian la... Sí, perdimos el sonido. No se escucha. No, no se escucha. No los escuchamos. Al principio se escuchaba muy bien, no sé, algo pasó. Basta con que con apague su cámara de video y el sonido mejorará. Ruido. ¿Ahí? ¿Se escucha mejor? ¿Hola? A ver, parece que sí, pero continúa hablando, a ver si. Hola, hola, hola. Sí. Sí te escuchamos, pero hay como un ruidito que se produce cuando estás hablando. Entonces ya no nos deja entender lo que dices. Ay, qué lástima. A ver si puedo desactivar el video, ¿no? Así es, basta con que apague su cámara y eso mejorará el sonido. Perfecto. Bueno, ahí me pueden escuchar un poco mejor. Parece que sí. Bueno. Les comentaba que 4 años más tarde solamente se habían logrado construir 3 viviendas en este territorio y además a los beneficiarios les habían llegado cuotas por la vivienda que todavía no tenían, por lo tanto se encontraban endeudados con el Banco Provincia. Para peor, a fines de este año, otros grupos sociales ocupan el predio donde se desarrollaba este plan, frustrando finalmente la posibilidad de finalizar la política habitacional. A partir de este momento, los beneficiarios se van a organizar bajo el nombre de expropietarios de la Matera, un colectivo que va a comenzar a elevar un conjunto de reclamos a organismos públicos, provinciales y municipales, a la espera de una política habitacional. Y recién en el año 2001 iban a obtener una respuesta a estos reclamos mediante el decreto provincial 920, que declara la emergencia del plan de asentamiento planificado por la imposibilidad de que sus adjudicatarios tomen posesión de las viviendas. Al mismo tiempo, este decreto disponibiliza un terreno, el actual barrio Nova, para desarrollar un proceso de autoconstrucción de viviendas. Los expropietarios de la Matera aceptan esta propuesta y comienzan a habitar y proteger el predio con viviendas de emergencia, casillas. Por otro lado, crean formalmente una comisión, un organismo de base para la toma de territorio, de decisiones territoriales, con personería jurídica, se vinculan con organizaciones de autoconstructores, de Quilmes, mediante las cuales copian un modelo de autoconstrucción progresiva por ayuda mutua y también un modelo de toma de decisiones en asamblea. Por otro lado, desarrollan una serie de mecanismos de autofinanciamiento para la compra de materiales y herramientas. Bueno, luego de 3 años avanza el proceso autoconstructivo, pero solamente se habían logrado construir 27 viviendas, que figuran acá si las pueden ver en el medio del terreno, principalmente por problemas de financiamiento que a finales de 2004 acaban por frustrar el proceso autoconstructivo. La comisión, a partir de este momento, retomará esas tareas de elevar reclamos a organismos públicos, provinciales y municipales, a la espera de obtener una solución habitacional. Bueno, bien, en el año 2005 se implementa en el barrio Nova un subprograma de urbanización de villas de asentamientos que cuenta con financiamiento del Estado Nacional.
y ejecución de la provincia de Buenos Aires. Se implementa la construcción de viviendas para ser entregadas ya en mano, nuevamente a cargo de una empresa constructora. Para la construcción de estas viviendas era necesario el desplazamiento de los grupos familiares que estaban asentados en el predio. Esto se hizo a través de la técnica de esponjamiento, que implica instalar unidades habitacionales de emergencia que se van desplazando por los márgenes del terreno a medida que avanza la obra. La implementación del subprograma implicó un cambio de las funciones de la comisión, que era el sujeto central sobre el cual se desarrollaba la autoconstrucción. En la fase anterior, en esta fase pasa a tener un rol de supervisor de los avances de obra y de negociación entre el Estado provincial y municipal y la empresa constructora. A partir de estos procesos de negociación y del control de los avances de obra, se implementan una serie de modificaciones en los diseños de las viviendas que se construyeron. En primer lugar, hay una modificación de la superficie construida, que se incrementa de 46 a 54 metros cuadrados, y un cambio en las aberturas, particularmente en las ventanas, que en el diseño original eran celosías de chapa, que tienen la particularidad que se abren hacia el exterior de la vivienda, y esto implicaba un problema para los grupos sociales de bajos ingresos, que era la imposibilidad de colocar rejas en las ventanas. Finalmente, el diseño construido contó con ventanas de aluminio de apertura lateral. Siguiente. Bueno, entre el 2007 y en el 2008 se finalizaron las obras de las viviendas. Las mismas fueron entregadas a cada grupo familiar, los cuales empezaron a pagar las cuotas por las viviendas que habían sido entregadas. Una vez entregadas las viviendas, la comisión vuelve a disminuir sus funciones y hay un abandono de las dinámicas comunitarias. Un ejemplo es que en la fase de autoconstrucción existía una huerta comunitaria que desaparece una vez entregadas las viviendas. A su vez había un proyecto de generación de una herrería comunitaria en la cual se iban a construir las rejas, y finalmente estos procesos comunitarios y colaborativos se abandonan en función de un proceso de autoconstrucción secundaria individual, donde cada familia de manera particular construyó las medianeras, las rejas y hicieron el cerramiento de los cuartos del lavadero. Esas son las obras más comunes. Ahora bien, ¿por qué analizar un caso para ver cómo funcionan las políticas públicas? Y en principio es porque a nosotros nos permitió tomar una fotografía, que vamos a describir en esta tabla, que nos permite ver las dinámicas de desarrollo inclusivo o excluyente que se fueron generando a lo largo de esta trayectoria. Bueno, en primer lugar, si analizamos cómo se formularon las relaciones problema-solución, lo que vemos es que en la primera fase, este proceso se desarrolla de forma exógena a los beneficiarios, de manera lineal, singular y monovariable, porque todo el problema está definido como un déficit de viviendas, cuya solución se corresponde a la construcción de viviendas sociales. En la segunda fase vemos que este proceso lo desarrollan los propios actores que van a ser usuarios de esas viviendas. Hay un problema de construcción barrial, donde se buscan generar espacios comunitarios, espacios verdes que sirvan de recreación a la comunidad, y también las propias viviendas. En la tercera fase lo que se observa es que nuevamente el proceso de construcción de la relación problema-solución vuelve a ser un déficit de viviendas y la necesidad de construcción de viviendas, pero la incorporación de los actores locales permite incluir una serie de variables como pueden ser el acondicionamiento de los espacios verdes en el barrio. Ahora bien, si lo vemos en términos del diseño de la tecnología como procesos de toma de decisión, en la primera fase volvimos a ver un proceso exógeno que se encuentra centrado en el artefacto, con una dinámica de toma de decisiones top-down, ofertista y paternalista. En la segunda fase vemos que este proceso es endógeno, se encuentra centrado en la dinámica sociotécnica, tiene un mecanismo de toma de decisiones horizontal, se observan una dinámica interactiva y colaborativa, tanto entre los propios actores que están llevando adelante las soluciones, como con
otras organizaciones que tuvieron el mismo problema y ellos entendían que eran casos exitosos. Finalmente esto estaba orientado a la autonomía, a generar cierto grado de autonomía de la población local. En la tercera fase lo que vemos es que todo el proceso de toma de decisiones se encuentra, por un lado, centrado en el artefacto y basado en la negociación. Es un proceso que es interactivo, pero no es colaborativo, y vuelve a aparecer una dinámica paternalista. Ahora bien, en términos de distribución de los beneficios, en la primera fase se observa economías de dos sectores, donde una empresa constructora valoriza su capital y grupos sociales de bajos ingresos obtienen algo que se puede denominar como una tecnología para pobres, es decir, una casa de Tergopor de 36 metros cuadrados. En la segunda fase lo que se ve es una socialización de los beneficios y una producción tecnológica basada en las expectativas, deseos y posibilidades de los propios usuarios. Y en la tercera fase lo que vimos es una economía de dos sectores, pero con una producción tecnológica mediada por los usuarios. Siguiente. En términos de los conocimientos implicados, en la primera fase los conocimientos son homogéneos, con un predominio del conocimiento técnico y la expertise. En la segunda fase se observan conocimientos heterogéneos, tanto codificados como tácitos, y una importancia de las dinámicas de aprendizaje. En la tercera fase se observan conocimientos heterogéneos, pero con un predominio del conocimiento técnico y la expertise. Bueno, finalmente, del caso obtuvimos una serie de lecciones. En primer lugar, que las políticas habitacionales centradas en el artefacto tienden a inhibir las prácticas comunitarias y a desarticular las formas de organización local. Por otro lado, las soluciones basadas en la autoconstrucción por ayuda mutua promueven las prácticas comunitarias, los procesos de aprendizaje colectivo y las formas de organización local, pero requieren de financiamiento para poder construir materialidades, algo que también es propio de las políticas que están basadas en la construcción de artefactos. Por lo tanto, si uno quiere generar dinámicas de desarrollo inclusivo, es necesario generar políticas públicas que entiendan la problemática habitacional como un problema sistémico de desarrollo local y que incorporen a los usuarios como sujetos activos de la construcción de estas soluciones, porque son ellos quienes mejor entienden cuáles son sus problemas y tienen capacidades para darle solución. Bueno, muchas gracias, y eso fue todo. Muchas gracias a Agustín y a Oliver por la presentación. Al final se resolvieron los problemas técnicos y los escuchamos bien. Bueno, entonces, de 5 presentaciones que teníamos en esta mesa, pues escuchamos los tres presentaciones cuyos ponentes estaban acá. Entonces, bueno, vamos a pasar ahora a... Yo voy a tratar de hacer algunos comentarios breves y sobre todo plantearles algunas preguntas a los expositores para ir un poquito como en orden de bajando de políticas a casos más específicos. Empezaría yo por comentar el trabajo de Jorge Gibert y Claudio Pérez, que hablan como de una perspectiva de política más amplia, una política nacional de formación de recursos humanos. Bueno, el tema de esta falta de interrelación entre formación e inserción, creo que es un problema que atañe a todos los países de América Latina. En general, la formación de recursos especializados se da sin pensar en una política de inserción, y también la mayor parte de nuestros países se da también sin tener algunas áreas prioritarias, ¿no? En donde se van a formar los recursos, y en general se observa ese fenómeno como de libre demanda, ¿no? Entonces, bueno, creo que el problema que tiene Chile es un problema que compartimos también otros países de América Latina, ¿no? Ahora, yo ahí tengo como varias preguntas para hacerle a Jorge y a Claudio. En ese sentido,
las políticas de formación de recursos humanos especializados tendrían que estar integradas o ser transversales a otras políticas públicas, ¿no? Justamente como manera de definir algunas áreas prioritarias, ¿no? Porque me parece que ese es un tema bastante complicado, o sea, ¿cómo se definen las áreas prioritarias? ¿Quién las define? Cómo pensar en políticas también de largo plazo, porque las prioridades de ahora no pueden ser probablemente o no son las prioridades del mediano y del largo plazo, ¿no? Entonces me parece que ahí me gustaría que Jorge y Claudio nos dijeran un poco más cómo piensan en esa implementación de políticas que puedan integrar la formación con la inserción, pero sobre todo también pasando por el tema de las áreas prioritarias, ¿no? Entonces, esa sería como una pregunta muy, muy específica. Después, para Ronald y todo su equipo de Chile, bueno, me parece muy interesante la propuesta de gestión universitaria que han elaborado. Yo creo que efectivamente dentro de las universidades hace mucha falta pensar con esta visión un poco de planificar las actividades, de integrar las distintas funciones de las universidades y el esfuerzo por hacer una propuesta teórica a partir de esta idea de sistemas adaptativos complejos de ciencia y tecnología, me parece sugerente. Ahora, ¿cómo hay varios aspectos que quisiera que ellos comentaran, ¿no? ¿Cómo involucrar a los actores universitarios en este ejercicio de gestión para integrar como una especie de política de educación, ciencia y tecnología al interior de las universidades, ¿no? ¿Cuáles fueron los ejercicios que se hicieron concretamente en la Facultad de Educación, no recuerdo bien completo el nombre, la Facultad de Educación que ellos trataron de aplicar el modelo, ¿no? ¿Cómo involucraron a los académicos? Yo considero que es un poco difícil que los académicos acepten una planeación de esta naturaleza, conociendo lo que son las comunidades académicas en nuestras universidades. Entonces yo les pediría que abundaran un poco en eso, ¿no? O sea, cómo introducir de alguna manera este plan, ¿no? Este plan estratégico en las universidades, si cuentan ellos con información sobre las reacciones de los académicos, sobre su aceptación para involucrarse en un ejercicio de esta naturaleza. Bueno, y por último, sobre el trabajo de... un momentito, estoy buscando mis notas. El trabajo de Agustín y de Oliver. Bueno, estas experiencias como a nivel micro, ¿no? De procesos autogestivos y de toma de decisiones, pues son muy interesantes y creo que pueden ser analizados desde diversas perspectivas disciplinarias y de campos de estudio, ¿no? O sea, yo creo que en sí misma la experiencia, digamos, es un proceso interesante, o sea, con muchos, de alguna manera, complicaciones, ¿no? en el camino, pero yo sí quisiera que profundizaran, o sea, ¿por qué y dónde está el enfoque de estudios sociales de la ciencia y la tecnología? O sea, entiendo que ustedes consideran que el proceso de construcción de vivienda, o sea, la vivienda es un objeto sociotécnico, ¿no? Y que es alrededor de ese tema de la construcción de la vivienda que ustedes tratan de ver cómo
cómo se generan los procesos cuando por un lado hay una política gubernamental y empresas que se encargan de construirla, y qué pasa cuando los propios actores, los propios usuarios lo hacen de manera autogestiva, ¿no? Sin embargo, bueno, yo en un ejercicio de esta naturaleza me hubiera gustado ver también el involucramiento de otros actores, tal vez otros actores que poseen conocimiento técnico, ¿no? Como por ejemplo las universidades, ¿no? U otro tipo de profesionistas en los cuales se apoyan las comunidades que están de alguna manera intentando construir su vivienda, como para darle como un énfasis más fuerte, digamos, dentro de un tema de investigación de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Como que veo que como que se desvanece el enfoque de CTS, ¿sí? Pero a lo mejor ustedes lo tienen muy claro, es decir, el tipo de conocimientos implicados, pues ustedes dicen están los de las empresas, cuando el proceso estuvo en manos de las empresas, y después estuvo en manos de las propias comunidades con sus propios conocimientos tácitos. Entonces, yo me pregunto, bueno, ninguna de las dos formas ha funcionado. Entonces, ¿qué hace falta ahí en términos de conocimiento? ¿No? A lo mejor tendría que haber la participación de otro tipo de actores que estuvieran apoyando en esos procesos, digamos, de autoconstrucción, en donde se incorporan tanto los intereses de las comunidades que van a vivir ahí, pero se apoyan también en conocimiento técnico sobre cómo construir las viviendas. Creo que ahí como que falta un poco ese eslabón, y a lo mejor eso es lo que explica también, o uno de los factores que explica el hecho de que esos intentos no hayan tenido mucho éxito, ¿no? Bueno, esos serían mis comentarios, pero me parece que antes de darles la palabra, quisiera yo pedirle a los asistentes a la mesa si tienen algunas preguntas concretas. Tenemos tiempo todavía para terminar la sesión, así que les pido que levanten la mano. Veo a Luciano, que está levantando la mano, y a ver, déjenme ver si Eduardo Robles después sería, y no sé si hay alguien más. Bueno, hasta ahora Yo también, son... Álvaro. Renato. ¿Quién? Renato. Ah, bueno, entonces Luciano, Eduardo y Renato, por favor. Hola a todos, buen día. Disculpen que estuve entrando y saliendo de la mesa porque justo me avisaron que acaban de internar a mi mamá. Así que salgo de la mesa y me voy para Buenos Aires. Pero no quería dejar pasar la oportunidad de preguntarle a Ronald, porque el trabajo de él me interesa mucho. Yo hace años que estoy tratando de iniciar un trabajo en esa dirección que pueda analizar un poco el proceso de producción de conocimiento desde el inicio, la formulación del proyecto, hasta los outputs a distintos niveles. Yo ya, bueno, venimos trabajando con Ronald, pero quería preguntarte dos cosas. Por un lado, en este análisis que vos armás bastante estructurado, en un punto funcionalista, hay unas suposiciones bastante claras que me parece que después en la realidad no funcionan de ese modo, ¿no? En particular, esta idea de que las investigaciones están formuladas o surgen de motivaciones personales por un lado, que obviamente que ocurre, pero me parece que ahí falta una dimensión mucho más estructural que, al menos en mi experiencia y las cosas que yo he visto, hay muchas veces que tanto las políticas universitarias como alguna cuestión más política, pero no a nivel explícito de la universidad, sino de los grupos de investigación, es decir, uno cae a una institución y se tiene que sumar a las cosas que se está haciendo y no puede desarrollar lo que uno quiere hacer porque las líneas van por otro lado, ¿no? Entonces, ¿cómo medir esa dinámica en particular? Eso es como más conceptual, ¿no? Y complejo. Y lo otro que me gustaría mencionar es esto que vos llamás las líneas, ¿no? Porque después llegás a un gráfico donde decís tres trayectorias, bueno, una más disciplinar, una más
dijiste territorial, y después la línea heterogénea en el medio, ¿no? Pero si uno pensara esas líneas como heterogéneas en sí mismas, es decir, esas líneas que uno encuentra a partir del análisis de los datos complejos que son bibliométricos, proyectos y lexicométricos o lexicográficos, ese análisis te da un resultado que yo estoy tratando de pensar en mi propia investigación, que son resultados complejos que no son ni disciplinares ni territoriales, son como cosas nuevas que estamos tratando de pensar, complejas en sí mismas, y eso te modificaría la interpretación posterior, porque no es que tenés esas tres líneas tan claras, ¿no? de acción. Entonces, tratar de... Y esto en el fondo está la discusión que propone Pablo de la postdisciplina, ¿no? De repensar la estructura disciplinar de la realidad. Si uno le incorpora esa interpretación a los datos que surgen de estos análisis heterogéneos, quizás se puedan incorporar interpretaciones un poco más ricas que permitan pensar la cosa de otro modo. No tengo respuestas, ¿no? Como una reflexión. Gracias, Luciano. Eduardo, por favor. Hola, gracias, Rosalba. Bueno, yo tenía dos comentarios. Uno ya lo dijo Rosalba sobre este tema de la política y esa gran pregunta de cómo formular las agendas, los grandes ejes. No lo voy a repetir, pero es algo que también vi que emergía mucho en los dos trabajos, ¿no? Lo que presentó Jorge Gibert y Ronald. Nosotros hemos, no en un marco de un proyecto de investigación, bueno, sí, uno fue un marco, pero otro ha sido como una línea más desarrollada sin recursos, aquí en el IMAS, donde estamos analizando, por ejemplo, igual, desde este enfoque de análisis multifuentes, como lo que presentó Ronald, y últimamente hemos visto cosas sobre formación de recursos humanos, ¿no? No al detalle de lo que presentó Jorge Gibert, pero me gusta mucho lo que presenta, me llama mucho la atención y me da alegría ver que en otros países lo están haciendo. El trabajo de Ronald, tú me habías platicado, Ronald, hace unos meses, ¿sí? De lo que estabas haciendo. Yo no he tenido tiempo de acercarme a ver lo que haces, pero me surgen ahí varias preguntas. Bueno, una ya las dijo Luciano, sobre este tema que hay sobre esta gráfica que tú presentas, donde pones la centralidad y la densidad a partir de un análisis que dices que llegan ahí por ver la semejanza, la similaridades, ¿sí? Y el tema de la centralidad de la densidad, claro, que surge de este análisis de conglomerados y clústeres, que supongo que lo tienen que ser bien desarrollado, pero hay tengo dudas ahí sobre si el análisis que están haciendo es correcto. Es una cuestión metodológica. Detrás hay toda una teoría que viene de análisis, de visualización de datos, análisis de conglomerados, entre otros, que bueno, no podemos discutir aquí, pero me gustaría tal vez un día que lo platiquemos más a detalle. Y aquí lo que me llama atención y que es interesante es el tema de los análisis multifuentes y algunos límites que hay con el análisis de redes, ¿no? Porque lo que hemos visto en el trabajo que nos presentas son redes, y la gran crítica a las redes es que son fotografías estáticas que nos dan una muestra de una estructura social, pero que nos dice un poco sobre la dinámica, ¿no? Nosotros con colegas que trabajamos en ciencias sociales computacionales y otras áreas, decimos que el análisis de redes es como si fuera el esqueleto, pero nos dice un poco sobre los músculos y los órganos que hacen que se mueva ese cuerpo, que es la ciencia y la tecnología. Es una analogía que hacemos, ¿no? Y creo que lo que encuentra Luciano, ese vacío, y ahí pues requerimos el trabajo el trabajo cualitativo, bueno, que Rosalba, Pablo y muchos otros lo hacen todos los días, llevan años haciéndolo, para encontrar esas explicaciones, ¿no? Por ejemplo, que dice Luciano, ¿no? Eso de las líneas de investigación, bueno, es súper complejo, yo creo que es un entramado de casos y de temas. Sin embargo, últimamente se han desarrollado unas herramientas que nos permiten profundizar más sin llegar a dar cuenta de esas dinámicas que vienen de la física y de las matemáticas como herramientas computacionales, que son las redes múltiples, son redes multinivel. Échale un ojo, Ronald, a MapEquation, ¿sí? Porque ahí hay unas herramientas que nos permiten ver toda esta información, sobre todo cuando tenemos datos de diferentes dimensiones que tú tienes, y que creo las redes multiplex les servirá bastante a ustedes.
De hecho, los podemos invitar un día a un seminario en el IMAS, donde tenemos un especialista en redes múltiples que les ayudaría bastante, porque eso te ayuda justamente a ver de cada base de datos una dimensión, un nivel, y hacer un análisis muy detallado, ¿no? Entonces, no son preguntas, son comentarios. Las preguntas que tenía sobre lo que comentó Rosalba, y bueno, muy buena la pregunta de Luciano, ¿no? Y bueno, Jorge, voy a leer tu trabajo, no lo conocía, porque eso creo que puede nutrir bastante lo que estamos iniciando nosotros sobre formación, ¿sí? Acabamos de, bueno, va a ser publicada en una revista de Cienciometría un artículo que hicimos sobre la movilidad de investigadores, miembros del SNI en México, en América Latina, ¿no? Y vemos en los diferentes niveles de formación, cómo se han movido los investigadores, y hay dos casos interesantes, que es el de Cuba y México, el de Cuba y Colombia con respecto a México, ¿no? Que México parece ser un puente para los colombianos para irse a Europa, pero para Cuba no, ¿no? Los cubanos, vaya, tienen un sistema de educación científico al parecer poco reconocido, pero muy, muy sólido, y ahí lo vemos con esos resultados, ¿no? No lo presenté en este congreso, pero bueno, por ahí se los puedo pasar si gustan. Eso es todo. Gracias. Gracias, Eduardo. Le doy la palabra a Renato, por favor. Gracias, Rosalba. Dos comentarios. Para Ronald, una anécdota. En la Copa de 58, cuando el técnico explicaba cómo íbamos a ganar de Rusia, que tal pasa para tal, tal y tal, hace gol, Garrincha preguntó, bueno, ¿y combinaron con los rusos? ¿Qué quiere decir, Ronald? Es muy interesante tu trabajo, pero combinaron con los rusos. Todo el tiempo nosotros, de CTS, de humanidades, etcétera, estamos intentando crear en la universidad el ambiente que nos permita generar conocimiento. Conocimiento que al fin y al cabo es lo que nosotros llamamos de tecnociencia. Y bueno, pero ¿dónde? O sea que la pregunta concreta, ¿no? ¿Cómo los rusos, cómo la alta iglesia de la ciencia dura interpreta contribuciones como la que tú y tu equipo están haciendo? Para Jorge. Jorge, siempre que se refiere, ¿no? Y tú te referiste, ¿no? Al pensamiento latinoamericano en los años 70, etcétera. Pero mira, tú sabes muy bien, hay muchos estudios, ¿no? En varios centros académicos latinoamericanos. Yo mismo en Unicamp, Hernán Thomas en Argentina, en Quilmes. Bueno, hay un grupo, ¿no? de contrahegemónicos en relación al innovacionismo, a la economía de la innovación, que todavía estamos peleando. Y estamos peleando en sintonía justamente con ese pensamiento tan rico que ha sido el PLACS, ¿no? Entonces, un poco es un reclamo, ¿no? Bueno, a lo mejor tienes que referirte y, bueno, a esa producción académica que se está haciendo desde hace muchos años. Pero un abrazo, también me gustó mucho tu trabajo, Jorge. Gracias, Renato. Pablo, por favor. Bueno, buen día, los saludo a todos. Me disculpo de no haber escuchado la ponencia de Ronald, pues estaba en otra sesión. Quiero hacer una pregunta a Jorge. También te saludo, Jorge. Me generó infinidad de preguntas tu presentación. Es como una especie de pintura impresionista donde necesito un montón de precisiones, ¿no? La primera incluso es llamar la atención acerca de la política de formación de recursos humanos, porque me parece que hace varios años que pienso que esa es la clave de una verdadera política científica. Digamos, el proceso de formación es donde después vamos a hacer una política de mediano y de largo plazo. A los viejitos no nos van a hacer cambiar de práctica, ya estamos formateados. Y entonces, pero sí podemos contribuir a formar a las nuevas generaciones. De hecho, buena parte de los fracasos en incentivos económicos para cambiar las agendas fracasaron justamente porque las comunidades científicas se adaptan a esos incentivos y siguen trabajando con la agenda que les redituó en el pasado. Entonces, la apuesta a la formación, digamos, como componente sustantivo de una política científica, me parece que es bueno prestar el foco, y hay que decir que hay bastantes pocos trabajos sobre este tema. Si uno mira ahora la agenda de SOCITE, hay muy poquito sobre esto, de modo que me parece muy bueno que lo observes. Ahora,
Me parece que esto hay que, en los resultados que estás presentando, hay que correlacionarlo con algunas otras dimensiones, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de los fondos disponibles, las agencias de financiamiento, las restricciones de esas agencias de financiamiento, porque si no, uno está muy bien lo que decías de cuáles son las políticas de inserción de la formación de esos recursos humanos, ¿no? Porque atrás de eso hay alguna política implícita, no es solamente formamos 5.000 doctores y después no sabemos a dónde van. Digo, tiene que formar parte de alguna política de inserción, de dónde van esos doctores y hacer qué, ¿no? Yo creo, tal vez Renato pueda agregar algo más, una experiencia interesante fue el primer gobierno de Lula, que tuvo una política de enviar una cantidad importante de jóvenes al exterior, pero con un contrato previo de que iban a volver a hacer tal y cual cosa, y no que se iban a libre demanda. Bueno, porque eso es lo que prevalece en la mayor parte de los países. A mí me tocó evaluar un par de programas de estos de becas, donde lo que obligan es que y eso es un puntaje sustantivo en la evaluación de los becarios, tienen que estar en el top tanto de las universidades que los aceptan, ¿no? Y ese es el puntaje fundamental. Si están en el top 50 de universidades, entonces acepta, independientemente de lo que vayan a hacer ahí. Y además todas las universidades del mundo no son igualmente fuertes en los mismos temas. Digo, si vas a hacer antropología al MIT, no es lo mismo que si vas a hacer ingeniería. Entonces, ahí me parece que hay un enamoramiento de un falso enamoramiento de las universidades. No le quiero poner una etiqueta, pero podría poner etiquetas despectivas rápidamente. Y lo otro es en relación con, entonces digo, me parece que estaría bueno que ustedes empezaran a correlacionar con otras variables y entonces tomaran dimensiones institucionales, dimensiones de financiamiento, quién va a financiar y en qué, y a partir de qué agendas de financiamiento a estos becarios y demás. Y por cierto, me parece interesante lo que decías de esta tensión, que algunos colegas lo estudiaron en México. Yo creo que Gerard y Sylvie Didou lo estudiaron en México, de esta tensión entre la formación en posgrados locales y el recorrido en posgrados internacionales. Me parece que, digo, en la mayor parte de los países eso se va desplazando hacia el postdoc. Y el postdoc es una institución clave porque les formatea la agenda para el futuro. Y si van a cualquier posgrado internacional a hacer temas de moda internacional, ese formateo después es muy difícil de que esa gente se oriente a incorporar en su agenda problemas locales, ¿sí? Porque si van a hacer un posgrado en Alemania, la verdad es que la cuestión del cobre en Chile les importa un pomo. Digo, van a ir ahí a estudiar cosas que les permitan publicar internacionalmente. Y la segunda cuestión, lo ligo con esto de publicar internacionalmente, es muy impresionante esa curva de citas descendiente, que yo estaba esperando una interpretación de ese gráfico. Ahora es muy impresionante porque en buena parte de la literatura de política científica se suele poner a Chile como caso exitoso, donde aumentan todos los rankings internacionales de algunos de los indicadores que tú pusiste de ejemplo. Ahora, esa curva donde la cantidad de citas baja prácticamente a un tercio, en la medida que aumenta la cantidad de publicaciones, yo espero algunas hipótesis explicativas. Bueno, la primera, muy rápida, es que esa masificación está haciendo perder relevancia, ¿no? Medido en indicadores estándar. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿pero tiene otro tipo de aplicaciones esa investigación? A mí no me preocupa la cantidad de citas porque ya sabemos que hay una inflación de papers mundiales, hay mucha literatura al respecto, y esa inflación de papers mundiales hace que, a ver, es claramente el caso de China. China es el primer productor mundial de papers en la mayor parte de los campos científicos y tiene la mitad de las citas que otros que producen menos, ¿no? Como Inglaterra, por ejemplo. Digamos, tiene el doble de papers que Inglaterra y tiene la mitad de citas que Inglaterra. De modo que a mí la cantidad de citas me preocupa porque sabemos bien que el uso de ese conocimiento para satisfacer algunas necesidades locales de conocimiento
no está relacionado con la cantidad de citas. Ahora, es preocupante desde otro punto de vista que uno de los indicadores de calidad caiga a un tercio de lo que era. Digo, después de todos estos aumentos de política. Entonces me gustaría saber cuáles son tus hipótesis al respecto. Gracias, Pablo. ¿Hay alguna otra pregunta sino para darles la palabra a los ponentes? No habría. Bueno, entonces empezaríamos con Agustín, y me parece que tu compañero se desconectó, ¿verdad? Agustín, ¿quieres? No, pero está ahí sin la cámara por un problema técnico. Bueno, bien. A ver, en principio, fundamental por qué un caso que habla de hábitat y vivienda forma parte de, si se quiere, un poco del campo o tiene cierta relevancia para los estudios CTS. En principio esto forma parte de las áreas estratégicas que definió el CONICET hace años en Argentina y para lo cual destina financiamiento y otorga becas para la formación de recursos humanos. En un segundo nivel, ¿por qué no agarrar un caso que sea estrictamente CTS, es decir, un instituto de investigación desarrollando algún tipo de solución habitacional? Porque si uno busca qué es lo que hacen estos institutos, y se puede comprobar con una búsqueda de Google, lo que suelen hacer son desarrollo de algún nuevo material, principalmente basados en alguna práctica de reutilización de algo que está significado como un desecho. Pueden ser, dos ejemplos comunes son los ladrillos de PET, que se hacen a base de plástico reciclado, o hay uno que es muy premiado últimamente, que son unas tejas hechas con caucho reciclado de las gomas de los autos. Ahora bien, estos dos tipos de soluciones tienen dos problemas. En primero, resuelven un problema en relación a la basura, o a lo que entendemos como basura, que no están presentes en los territorios. Es decir, los territorios no tienen problemas de que están tapados con las llantas de los autos. Y en segundo lugar, los ladrillos de PET, por ejemplo, son una solución impracticable. Hay un cálculo que se hizo sobre una de estas experiencias en un pueblo de 40.000 habitantes, donde si se reciclara el 100% del PET que se produce en esa comunidad, se podrían solucionar 3 soluciones, o sea, se conseguiría el plástico para construir 3 viviendas. Si yo quiero solucionar un problema de 250 familias, estoy tardando, en el mejor de los casos, 7 años en conseguir los materiales. Ahora bien, hay otras experiencias donde se generaron insumos para fortalecer los procesos de autoconstrucción, y forman parte de la producción académica de los años 60, donde se generaban manuales para la autoconstrucción. Entonces, lo que nosotros decidimos es decir, bueno, podemos entender a las políticas públicas como tecnologías y ver cómo estas tecnologías generan distintos tipos de dinámicas de desarrollo inclusivo o excluyente, y eso es lo que tratamos de hacer. Lo hicimos a partir de nuestro marco teórico. Nosotros formamos parte del equipo de Hernán Thomas y trabajamos con un marco que es el análisis sociotécnico, y los aportes, si se quiere, que puede presentar el caso, son relevantes porque para el resto de los actores son problemas que son invisibles. O sea, para el Ministerio de Hábitat Nacional, la solución sigue siendo la construcción de viviendas sociales, porque el problema sigue siendo el déficit de vivienda, y en ese lugar está, o podría estar, el aporte que nosotros podríamos hacer desde el campo, es decir, analizar cómo están construidas las relaciones problema-solución, entender que los problemas no son universales, sino que alguien los define en algún lado y actúa en consecuencia. Uno puede analizar cómo se integran los conocimientos, uno puede analizar cómo se distribuyen los beneficios de las acciones, y son todas cosas que no aparecen si uno no tiene en cuenta ciertos aspectos teóricos o no parte de algún conocimiento, si se quiere, científico-tecnológico.
Por último, hay algunas organizaciones a nivel nacional que tienen correlatos en otras partes del mundo. Por ejemplo, existe algo acá que se llama Movimiento de Ocupantes e Inquilinos, que es una organización que se define como organización hermana de la FUCBAN, que quizás sea un caso que todos conozcan, donde se integran conocimientos científicos y técnicos para la construcción de soluciones que incorporan a los usuarios. Ahora bien, en el caso argentino, los conocimientos, las personas que participan desde el ámbito científico-tecnológico no lo hacen desde su lugar, o principalmente desde su lugar de trabajo, sino que lo hacen desde un lugar de militancia, y esto es externo a la producción, y lo que se ve es más gente de ciencias sociales que gente perteneciente a campos más técnicos, como podría ser la arquitectura o la ingeniería. Y por último, estos son ajenos al campo CTS. Entonces, por esta cuestión, nosotros lo que elegimos fue ver un caso, ver qué es lo que pasa, tratar de analizar las políticas públicas y tratar de pensar cómo podrían ser estrategias o cómo se podrían desarrollar estrategias que puedan dar solución a estos problemas. Básicamente esa es la respuesta creo que a los interrogantes que se habían planteado. Muchas gracias, Agustín. Jorge. No, nada, gracias a ustedes y a los comentarios. Jorge, ¿quieres responder? Bueno, sí. Bueno, en primer lugar saludar a Renato. Podríamos haber cantado juntos, ¿no es cierto? Si hubiera sido presencial, pero bueno. La verdad es que es cierto. Yo habitualmente en mi trabajo tengo muy arraigado, digamos, el tema del pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y sociedad. Creo que efectivamente lo que hoy en día, digamos, se denomina el Sistema Nacional de Innovación, triple hélice y un montón de otra nomenclatura, tiene mucho de copia, digamos, del planteamiento, digamos, de esa escuela de pensamiento. Sin embargo, claro, en este tema en particular de la política científica de formación, claramente acá estamos en un caso, por lo menos en el caso chileno, de una suerte, digamos, de obediencia ciega a lo que son los indicadores y la métrica de la OCDE, y por lo tanto, la verdad es que lo que importa es la métrica, ¿no? Y como plantea, ¿no?, la ley de Goddard, cuando una métrica de evaluación ya no cumple el objetivo, la verdad es que la métrica para el cual fue creada, la verdad es que la métrica termina convirtiéndose en el objetivo. Y yo creo que en gran parte los temas, digamos, de política científica se están transformando en eso, en un respeto ciego, ¿no es cierto?, a los indicadores, sin importar lo que queda detrás, o lo que viene detrás, ¿no?, de los indicadores. Por lo tanto, bueno, es eso, ¿no? Respecto de la pregunta de Rosalba, sí, es difícil, es muy difícil tu pregunta, es una pregunta muy, muy difícil de responder, porque efectivamente las necesidades cambian, ¿no es cierto? ¿Cómo yo distingo las necesidades permanentes de desarrollo nacional de las necesidades emergentes, etcétera? Todo eso cambia mucho. Sin embargo, a mí me da la impresión de que hay algunas luces que vienen sobre todo de la economía, curiosamente. Ojalá que no sea una nueva estafa como el neoliberalismo, pero hay respuestas interesantes que vienen de la economía. Por ejemplo, el planteamiento de Kate Raworth, por ejemplo, de la economía dona, ¿no? Esta idea, digamos, de los círculos, de que efectivamente el planeta, ¿no es cierto?, tiene que empezar a pensarse en términos de lo que otros autores también llaman economía circular, pero a mí me gusta mucho más el planteamiento de Donuts Economics que el planteamiento de la economía circular, y también que otros planteamientos como la economía verde, de tal modo que
creo que hay áreas prioritarias bastante definidas a nivel global y que tienen que ver, por una parte, con, por ejemplo, los temas de energía, es decir, no podemos seguir, digamos, consumiendo en los próximos 100 años puramente combustibles fósiles por los temas de contaminación. Por otro lado, las desigualdades sociales, que efectivamente estamos creando un mundo de excluidos, ¿no? Donde ni siquiera el 10%, sino que el 5% va a tener una vida más o menos digna y el 95% va a tener una vida miserable. Por lo tanto, hay ciertos temas, como son las desigualdades, como son las energías, como son el cambio climático, como son, por ejemplo, las nuevas ciudades, ¿no? Las políticas de ciudad, ¿no? Ámsterdam, por ejemplo, que se ha planteado como una ciudad, ¿no? Que sigue el modelo de la economía, digamos, de la dona, ¿no? Donde efectivamente las necesidades humanas se ponen al servicio de la economía, pero por otro lado la economía las trata de satisfacer sin traspasar los límites ecológicos o de los entornos naturales. Entonces, yo creo que por ahí no es tan difícil distinguir digamos, las áreas prioritarias, ¿no? Y por otro lado, que sería, digamos, una respuesta más convencional, por el lado de las ventajas de los países, ¿no? O sea, Chile es minero, ¿no es cierto? Hay otros países que tienen otros recursos naturales, hay países que tienen, digamos, una extensión de costera muy grande, otros que tienen poca, digamos. Entonces, también en ese sentido creo que se puede responder, aun cuando reconozco que es una pregunta muy difícil y, como tú bien dices, efectivamente las necesidades van cambiando. Y solamente para terminar con el tema de las tecnologías digitales, o digamos del mundo, del Internet de las cosas, etcétera, etcétera. Todo eso yo creo que también es digamos, los países deberían formarse en eso con algún tipo de prioridad también. Respecto a lo de Pablo, claro, efectivamente hay una cuestión muy, muy importante que tiene que ver con los fondos. Yo en ese sentido celebro mucho la ley que los argentinos sacaron hace poco, donde se dice que de aquí creo que al 2032 van a aumentar el gasto en ciencia y tecnología público, no sé si hasta el 1% o el 1,5%, no recuerdo. Pero ese tipo, digamos, de iniciativas políticas tienen sentido. ¿Ya? Tienen sentido porque claramente la historia nos muestra que los presupuestos de ciencia y tecnología en América Latina suben y bajan en función de las crisis políticas, las crisis económicas, etcétera, y por lo tanto las escasas capacidades que logran consolidarse finalmente no se mantienen en el tiempo. Y desde ese punto de vista, una ley como la que ustedes sacaron en Argentina creo que es positiva. Yo también comparto esta idea de Pablo de falso enamoramiento con las top 10, con el Argu, con el QS, etc. Todos esos rankings son bien, no quiero decir opacos, pero no son tan prístinos como se publicitan, ¿no? Y por lo tanto, bueno, hay ciertos temas. La tensión de los posgrados locales con los extranjeros. Claro, hay posgrados locales que son construidos desde una funcionalidad con el territorio muy grande. Por lo tanto, son posgrados que deberían ser mantenidos, ¿ya? A toda costa. Pero claramente hay algunos posgrados que son artificiales, ¿no? Es decir, hay algunos posgrados locales que son artificiales y que en consecuencia bien vale la pena, ¿no es cierto?, que exista, digamos, la posibilidad de enviar gente al exterior, porque efectivamente no son posgrados, digamos, robustos. Y bueno, hay mucho paño en que cortar ahí. Lo de las citas, a mí también me preocupa mucho lo de las citas. Tengo una hipótesis, Pablo, no sé si es la mejor, pero tengo una idea de por qué se puede deber esto. Sucede que las becas Chile, que como decía yo, han sido, digamos, el esfuerzo histórico, ¿no?, de formación de capital humano avanzado, todo lo anterior
podría verse de manera, digamos, sin temor a equivocarse, podría verse como una limosna, la verdad. Es decir, todo el dinero que se gastaba en Chile previo al 2008 en formación de capital humano avanzado, bien podría verse como una limosna, como una cosa muy residual. Pero del 2008 para adelante, efectivamente, ahí hay un impulso muy fuerte. Y ese impulso hace, digamos, que estos 7.000, ¿no?, becarios se vayan a universidades muy buenas, vuelven con un ritmo de trabajo extraordinario, pero que es el ritmo de trabajo que venían, digamos, desarrollando en sus lugares de estudio. Por lo tanto, de repente vienen con 2 o 3 papers por año, y entonces yo creo que lo que pasó fue una suerte de confusión del empleador, en el sentido de que las universidades dijeron, entonces tenemos que ofrecer puestos de trabajo donde las condiciones contractuales exigen que la gente tenga 2 o 3 papers por año, sin darse cuenta que efectivamente la persona, cuando está tiempo completo en un doctorado de calidad, tiene una producción muy alta y naturalmente que viene con un impulso que después, cuando entra a las tareas administrativas y académicas de docencia, no va a poder mantener. Y entonces yo, la hipótesis que tengo es que toda esta gente, digamos, toda esta producción viene de estas personas, de los chicos que fueron a formarse en el extranjero, y que para cumplir con los contratos, entonces están sacando paper, haciendo, digamos, tecnología del paper salami, ¿no es cierto? Y por lo tanto están publicando donde les pueda resultar más rápido. Y por lo tanto, sin focalizarse en los temas importantes o en las revistas importantes o en alguna crítica más sustantiva a los distintos mainstream de las disciplinas. Y a mí me da la impresión de que es por un tema contractual, que tienen que cumplir los contratos que firmaron y por lo tanto tienen que sacar muchos papers aun cuando sean irrelevantes. Esa es como la hipótesis que tengo. No sé si me queda alguna pregunta en el tintero. Bueno, yo creo que vamos a darle ahora a Ronald la oportunidad de responder. Gracias. Nos queda poquito tiempo. Gracias, Jorge. Gracias, Rosalba. Bueno, varias cosas, ¿no? Quizás lo general es que yo veo que los comentarios tienen que ver con tratar de ordenarlo, ¿no? Porque son hartas cosas con una cuestión teórica, una cuestión metodológica, una empírica y una política, ¿no? Que pone Renato. Voy a ir por parte. En la cosa teórica, Luciano decía que veía algún dejo funcionalista, digamos, ¿no? Ahí nos ponemos a pelear, digamos, ¿no? Porque justamente el esfuerzo es construir un enfoque que supere los modos funcionalistas de entender la gestión de política, ¿no? A partir de un buen análisis de capacidad, y la jugada teórica es que es construir un modelo al menos relacional, ¿no? Que cumpla la condición sistémica, así ver un conjunto amplio de variables o interacciones, una mirada compleja, ¿no? En el sentido de ver qué es lo emergente, y en este sentido la propuesta es que las líneas de investigación son un fenómeno emergente. Por lo tanto, la pregunta es cuáles son los mecanismos que nos explican por qué tiene esa estructura las líneas de investigación, y allí esos mecanismos son de varios tipos, digamos, ¿no? Y ese un poco es el esfuerzo en el que venimos. Tiene que ver con cuestiones normativas y de política, ¿no? Que define ciertas formas o grados de libertad que tienen los agentes, los sistemas científicos, y allí los estudios sociales y la ciencia son fundamentales, ¿no? Y por otro lado también tiene que ver con las percepciones, las estrategias que tienen los agentes académicos y los gestores. En ese sentido es una red heterogénea, y eso también obviamente es parte de los temas fundamentales en nuestro campo CTS. Es decir, yo diría, desde nuestro campo, en términos teóricos, un poco lo que hay aquí, lo que a mí me interesa, digamos, más que no quiero arrastrar mi facultad en esto, es la construcción de esta idea de sistema adaptativo, ¿no? Complejo. Y finalmente, una cuestión fundamental es que me vincula con el tema de las redes, tiene que ver con que no es una concepción del individuo o del agente individual, sino que el agente individual, claro, lo que hace el académico, por decirlo así, genera un conjunto de preferencias temáticas, pero también un conjunto de preferencias de con quién vincularse.
nunca existe solo, digamos, ¿no? Existe siempre una interacción con otro. En ese sentido, una propuesta que conceptualmente quiere superar lo que conocemos como el individualismo metodológico reduccionista. Por eso es que siempre la mirada es intentar entender cómo se van estructurando y construyendo las redes, ¿no? Las redes de colaboración científica y las formas de especialización científica. Y ahí me paso a la cosa metodológica que me planteaban, y es que con el tema de las redes, y agradezco mucho a Eduardo lo que lo que proponía, digamos, ¿no? Que miremos el tema de las redes multiplexas, como se le llama, y discutir un poco más en profundidad. Quizás dos cosas allí, ¿no? Hay, por un lado, hay una forma que hemos explorado de análisis que, más allá de la densidad-centralidad, que es integrar las dos grandes formas que uno tiene para analizar esta clase de datos, ¿no? Que son las redes de colaboración y las formas de especialización científica. Es decir, el tratamiento de cómo se articulan los actores y cuáles son cognitivamente los temas en los que se va especializando. Y eso, no lo mostré aquí, ¿no? Tiene que ver con dos indicadores que propusimos, que son volumen e intensidad, es decir, el tamaño que tiene una línea y la intensidad de las relaciones en su interior. Es otra forma que se puede trabajar, digamos, ¿no? Así que será muy interesante poder explorar en ello. Y hay una cosa una cuestión empírica, porque quizá para entender el caso chileno. En el caso chileno se trata de un sistema basado en el laissez-faire de individuos. Es decir, aquí son individuos que compiten por recursos, ¿no? En el sistema científico nacional. Y eso genera una serie de consecuencias, ¿no? En escala en el sistema. Al interior de una facultad, por ejemplo, no ocurre lo que decía Luciano. Aquí no llega un académico y existe una línea estructurada, porque no hay grupos estructurados. No hay carreras de científicas, como en el caso argentino, o grupos de investigación, como en el caso colombiano. Entonces, ese laissez-faire hace que el panorama pueda ser bien variable. Y los investigadores lo que están haciendo permanentemente es competir entre sí por los recursos, ¿no? Eso. Y sobre el tema político, antes de entrar en el tema de cómo se hizo la participación, de lo que preguntaba Rosalba, la respuesta a lo que planteaba maestro Renato. Yo creo que este enfoque, esta mirada, lo que en algún sentido empieza a dar vuelta a la forma de comprensión de la política desde arriba hacia abajo, ¿no? Es decir, hoy día, al menos en nuestro contexto, hay un objetivo, un objeto, ¿no? Un fetiche de la competitividad, el mejoramiento de la productividad y las citaciones y todo eso, ¿no? De modo que todo el desarrollo metodológico de las métricas, el fetiche de la métrica, se usa para eso, ¿no? Es decir, para el tema del látigo, digamos, ¿no? Lo que nosotros estamos intentando hacer es usar los métodos que tenemos, los estudios de la ciencia, para intentar comprender el modo como se colabora y el modo como se especializa la ciencia en unidades académicas. Y eso, intentar darle vuelta, ¿no? Es decir, empezar a entender desde abajo hacia arriba qué es lo que se está haciendo. Y eso, a su vez, debiese permitir, si tratamos de integrar, y esta es una apuesta teórico-política, digamos, ¿no? Formación, vinculación e investigación, entonces ya no es jerárquicamente superior la idea del emprendimiento, ¿no? Y la idea de la innovación, que es lo que reina en mi propia universidad, digamos, ¿no? O en el sistema universitario en general. Yo creo que esas son como las apuestas políticas, y en términos de desarrollo a largo plazo veremos cómo se desarrolla. Y sobre el tema de cómo se engancha esto, ¿no? En la lógica académica, empíricamente, Scarlett y Carla, yo preferiría que ellas comenten esto. Sí, bueno, buenos días a todas y todos. Primero, tal vez, y rápidamente hablar del contexto, cómo surge este trabajo también. Nosotros estábamos Carla y yo formamos parte de la unidad de análisis y calidad de la facultad, y a nosotros se nos encarga, digamos, establecer una estrategia para hacer una planificación de facultad, ¿verdad? Típicas planificaciones a 5 años y qué sé yo. Y en ese contexto es que nosotros planteamos un poco la necesidad de contar con información respecto de lo que es la facultad hoy para proyectarla, ¿verdad? Y proyectar acciones de futuro y de desarrollo específicas. Allí es donde nosotros creamos, y ahí está la primera instancia de cómo se involucran los actores de facultad en este proceso. Creamos una comisión triestamental de planificación de facultad.
Esta comisión está conformada aproximadamente por 20 personas que representan, hay estudiantes, hay funcionarios, hay personal profesional y técnico, y además representantes de cada uno de los departamentos disciplinares de la facultad. Entonces hay un primer approach, digamos, un primer acercamiento a cómo involucrar a todos los actores que participan de los procesos de facultad en esta planificación. Y en este grupo es que surge, a raíz de la propuesta que hace Ronald, ¿verdad? Esta propuesta metodológica, surge la idea de hacer este análisis de capacidades, que es bien profundo y que es un ejercicio que nosotros reconocemos inédito específicamente en nuestra universidad, y por lo tanto sabíamos iba a requerir mucho trabajo, y que probablemente iba a tener también muchas aprensiones o dificultades en el desarrollo. Y lo que hicimos fue, planteamos estas fases que también nombró Ronald, y fuimos combinando una primera etapa de análisis muy, muy duro, ¿verdad? De análisis de escritorio, por así decirlo. Pero cuando ya tuvimos los primeros insumos, cuando Ronald menciona estas líneas, creamos una serie de reuniones abiertas a la comunidad e invitamos a participar a los miembros de la comunidad a discutir estas líneas, a ver cómo ellos ven estas grandes áreas de desarrollo, cómo las visualizan al interior de la facultad, y hicimos un llamado muy amplio, es decir, dijimos, mire, si usted se siente convocado, llamado a participar, si le interesa el tema, venga y conversemos. Fue esa un poco la invitación. Y ahí surgieron una serie de reuniones, Carla ahí me podrá decir 20, no recuerdo cuántas reuniones, ya, pero tuvimos un trabajo bien arduo de reuniones en este contexto, además de virtualidad, bien complejo, sobre todo durante el año pasado, donde participaron sobre todo académicos y académicas de la facultad. Y ahí se fueron recogiendo, nosotras intentamos hacer un trabajo de sistematización lo más riguroso posible, respecto de la bajada, ¿verdad? Tenemos esta identificación teórica, conceptual, de estas grandes áreas y líneas de desarrollo, y las bajamos a una discusión, es decir, bueno, cómo efectivamente esto se ve y se materializa en el quehacer de los académicos y académicas de la facultad. Y efectivamente ahí surgieron comentarios y apreciaciones que son bien importantes para el que era el objetivo de este trabajo inicialmente, y que era proyectar la facultad, ¿verdad? Plantear estrategias de desarrollo para la facultad. Y a lo mejor ahí Carla puede ayudarme mencionando cuáles fueron estas. Hola, gracias. Sí, bueno, para continuar con la idea de Scarlett, comentar que el desarrollo del proceso tuvo varias, diría yo, momentos de tensión un poco con los distintos departamentos, que no necesariamente recibieron bien este trabajo, y que eso implicó también redefinir la metodología de cómo continuábamos. Yo diría que hubo dos grandes reacciones, ¿cierto? Una de reconocimiento, de valorar el trabajo, la propuesta metodológica, en el sentido de también poder visibilizar lo que la facultad hace, desde el punto de vista de las áreas que se desarrollan en el de la educación, las ciencias sociales y humanidades, que es el nombre de nuestra facultad. Y eso se valora y se valoró mucho por, yo diría, una buena parte de los académicos. Pero también, ¿cierto?, tenemos otro grupo que pone mucha resistencia al resultado de este trabajo, a propósito de qué es lo que releva otra deja invisibilizada. ¿Sí? ¿Me escucha? Algo pasa. ¿Se escucha mal? Sí, se está cortando, sí, pero ya está. ¿Sí? Ahí sí. Casi tenemos que cerrar ya porque estamos ya en la hora, pero te acabamos de escuchar, Carla, ¿sí? Ok, voy terminando. Eso, yo diría que, y un poco en relación a lo que preguntaba Luciano, eso para responder a lo primero que mencionaba, para responder a la pregunta de Rosalba, pero luego para lo que plantea Luciano en relación a bueno, cómo es que también observan los actores, ¿cierto?, los integrantes de nuestra facultad, el desarrollo de estos programas como parte de la planificación de facultad en la línea, este fomento, ¿cierto?, de especializadas
interdisciplinaria y básica, estos fomentos, ¿cierto? Que de alguna manera lo que proponemos es que justamente este sea un espacio de desarrollo amplio, donde la construcción de áreas sea algo que es dinámico, que no es... que este análisis que realizamos no es una foto que sacamos ahora, pero que tiene una proyección en el tiempo y que debiese adaptarse permanentemente. Y un poco eso yo diría que está más anclado, esa idea está más anclada en esta visión más innovadora, ¿cierto? Que tienen aquellos académicos y académicas que reconocen y valoran este trabajo para trabajar, ¿cierto?, en áreas de desarrollo más bien interdisciplinarias, transdisciplinarias, ¿cierto?, y poder avanzar ahí de manera más innovadora en cómo la facultad se proyecta en sus distintos ejes, tanto en la formación, en la gestión, como en la investigación. Y yo diría que van a persistir, digamos, estas visiones más de la especialización, que se ajustan más también a esta arquitectura normativa, ¿cierto? Institucional, que un poco constriñe y mantiene esta visión más individualista del trabajo, de la especialización. Eso creo yo que pudiese comentar. Gracias. Bueno, muy bien, pues vamos a dar ya por terminada esta sesión de la mesa 14. Como ustedes saben, esta mesa tuvo 2 sesiones, una ayer y otra hoy. Hubo contribuciones muy interesantes. Quiero primero dar las gracias a Judith Schutz, que tuvo que retirarse porque tiene otra reunión, y Hernán Tomás, quien se disculpó porque tiene algunos problemas de atención médica, por lo cual no pudo estar. Pero bueno, fue una buena experiencia co-coordinar esta mesa. Tuvimos una respuesta interesante de todos ustedes. Y bueno, pues ojalá que sigamos en contacto en estos temas de políticas públicas y estrategias institucionales de CTI que son tan importantes y sobre los que tenemos que seguir avanzando tanto en el espacio de SOCITE como en el espacio de la LICS, que fue también uno de los propósitos de este congreso. Agradezco mucho entonces a Jorge Gibert, a Claudio Pérez, a Ronald Cancino con todo su equipo, un equipo muy interesante, y a Agustín y Oliver por sus presentaciones. Y bueno, los invito a continuar participando en el Congreso y nos veremos en la tarde en el cierre. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Felicidades. Dios.